Esta noche tenemos que ganar. Ódiame más. Oye, ¿tú quién eres? Pues según este comentario de YouTube, soy la persona que vino a México a aprovecharse de los mexicanos. Y ese fue de los más amables. Pero a diferencia de ti, yo no quiero que me odien más. Y de hecho a mí ni me gusta el fútbol como a ti. Y no apoyo a ningún equipo. Aunque sí, que su madre el América. Hola, soy yo. La rusa que no parece rusa, la mexicana que no es mexicana, la youtuber que al parecer no debería de estar en YouTube y la que se enfermó de cáncer porque se lo merecía. Hoy decidí leer los comentarios de hate. ¿Por qué? Pues porque la terapia está carísima y porque me gusta vivir al límite. Todo comenzó en un día como cualquier otro. Me levanté, me hice café y me metí a ver mis notificaciones. Grave error. A veces me dicen, ay, no les hagas caso. Tú sigue publicando. Es gente infeliz que está enojada con la vida. Y sí, claro que voy a seguir. Saben que trato de contestar a la mayoría de los comentarios que me escriben. Así que tengo que leer todo, hasta los comentarios más desagradables. Entonces, aquí vamos. Amor, ¿crees que me podrías ayudar a leer los comentarios? Creo que sí eres muy rara con ese corte de pelo. Parece de hombre, no se mira femenino ese look. Me casé con un hombre. Yo creo que no voy a decir y repetirlo muchas veces que por mi diagnóstico es que corté mi pelo y de hecho no se trata de eso. Yo siento que pues la apariencia de uno no tiene que como que importar a otras personas, sobre todo a las personas que ni conozco. Me imagino que pues así en la calle nadie me va a acercarse y me va a decir, oye, pues tienes como un look muy masculino y no tan femenino. Realmente yo creo que las personas por internet se atreven a decir algo así. Y de hecho, pues yo creo que son bastantes comentarios de ese tipo, ¿verdad? De apariencia en general. Esta mujer como que no parece tan rusa. Pues no voy a mostrar mi pasaporte, ¿verdad? Pero soy rusa, nací en Moscú. Bueno, de hecho, pues sí, obviamente yo creo que todos los extranjeros cuando imaginan a una rusa, pues tienen en mente algo bastante como estereotipado. No sé, ojos azules, cabello largo, claro, no sé, muy güero. Realmente no todos los rusos son así. ¿Qué les puedo decir? Yo creo que los mexicanos también varían bastante, así que los rusos también. 14 años en México y con acento ruso. Pues sí, desafortunadamente tengo todavía el acento ruso y yo creo que ya no se me va a quitar después de tantos años. No tengo acento mexicano, pero tampoco así como mega ruso. Pues de hecho me confunden bastante, sobre todo por mi acento, o sea, no nada más por mi apariencia, porque mi cabello, de hecho ahorita que creció, está como más oscuro de lo que estaba. Pero mi acento pues sí no lo puedo esconder. Yo siento que cuando hablo en ruso también hablo ya muy raro porque después de 14 años se me pierden bastantes palabras rusas y no sé, a veces confundo ruso con español, empiezo a hablar español, por ejemplo, así que ya ni soy tan rusa ni mexicana, por acento obviamente. Por pasaporte son las dos ya, mexicana y rusa. Bueno, venimos aquí a la lavandería, ya que se me descompuso mi lavadora y tengo que lavar la ropa. Entonces vamos a ver si hay lavadoras disponibles. De hecho, es la primera vez que voy a ir a una lavandería. No sé cómo funciona eso, ahorita preguntamos. Como es poquita ropa, cabe en una máquina pequeña, ¿no? Ah, vale. Sí, sería entonces una lavada. ¿Trae jabonito? No, no tengo nada. ¿De qué estamos fáciles? De aquí escojo, ¿verdad? Pues yo creo que el láser, el más chiquito. Suavizante, detergente líquido. Aquí, detergente en polvo. Espérame. Yo creo que así, ¿no?
O sea, es toda una experiencia. De hecho, siempre he visto como en las películas americanas que una persona va a la lavandería y pone su ropa y no sé, una cosa muy chistosa. Sí, muchas gracias. Y bueno, esas me imagino que son lavadoras industriales. Yo creo que lavan mejor que una normal, aunque vamos a ver qué tal. De hecho, mi lavadora pues se descompuso y le llega su pieza como en 7 días, entonces pues ya no surgía la ropa. Con niños ya saben, no se puede no lavar ropa. Bueno, mientras tenemos 30 minutos. Vamos a seguir, yo creo que leyendo los comentarios. Aprovechándose de lo barato y pueden hacer lo que les plazca. Pues yo creo que es de los comentarios bastante comunes. No sé por qué, pero hay bastantes personas que piensan que los extranjeros vienen a México solamente para aprovechar de los mexicanos, de México, de que aquí es mucho más barato que en otros países del mundo. Obviamente pues no puedo hablar de otros extranjeros, puedo hablar de mí nada más. Yo no vine aquí a aprovechar de nadie y espero que eso se vea. De hecho, yo pienso que todas las personas que están escribiendo mensajes, comentarios de hate, pienso que ni siquiera ven mis videos, nada más así como que ven que es una extranjera, ven el título y ya, y nada más comentan, ni siquiera ven el video. Que sin cada video digo que me encanta México, es mi país, es mi hogar. Yo ya pertenezco aquí. Siquiera, bueno, vamos a poner mucha atención a ese comentario, perdón. Vamos a seguir. Vete para tu país. Ya no queremos más inmigrantes ilegales en México. Apestan. Pues es, digamos, hate contra extranjeros, inmigrantes. Yo digo que las personas que escriben eso, yo creo que en general a lo mejor tuvieron mala experiencia. No sé, yo como que siempre trato de justificar a las personas. A lo mejor tuvieron mala experiencia con los extranjeros. Pues les repito, no vamos a generalizar. No todos somos así. Y no apestamos, vinimos a la lavandería. Bueno, seguimos con siguiente comentario. Sufriendo en la Condesa. Sufriendo en la Condesa. Bueno, yo creo que es uno de los comentarios bastante comunes. Me han dicho eso muchas veces, que soy gentrificadora y que vivo en zonas como Condesa, Nápoles, la Roma, etc. Realmente no es así. Ya pues muchas veces he dicho que vivo en una de las colonias populares. Y de hecho, pues no, ahorita estamos en Mixcoac y mi esposo y mis 2 hijos nacieron aquí, de hecho. Yo pienso igual, que a lo mejor las personas ni siquiera ven mis videos ni saben nada de mí. Yo siento que al ser extranjera, pues te tratan un poquito diferente y no siempre es como mucho mejor. Al contrario, a lo mejor es un poquito peor. Piensan como cosas que no son de ti. Entonces yo creo que es de ahí, ¿no? Sí, se nota muchísimo que apenas llegas a fin de mes. Uf, pobrecita. Ja, ja, ja. ¿Qué pasa con las personas que por alguna razón quieren comentar y no saben nada de la persona en los videos que comentan? Eso nada más podría saber yo, ¿verdad? Cómo llegamos al fin del mes. Lo que les puedo decir, pues, es que todo cuesta trabajo. Yo creo que por alguna razón todas las personas, incluyéndome a mí, yo creo que alguna vez en la vida pensamos que a otra persona le va mucho mejor que a nosotros mismos. Obviamente buscando pretextos, yo creo que en la mayoría de los casos que no nos esforzamos a lo mejor al 100 y no queremos hacerlo o no podemos por alguna cuestión. Entonces es mucho más fácil como culpar a otras personas que ellos sí tienen éxito, tienen más éxito que nosotros. El dinero pues no llega así a uno porque sí, o sea, tienes que ganarlo. Yo creo que a todo el mundo le cuesta y no hay ninguna prioridad que yo soy extranjera y es mucho más fácil ganar para mí aquí dinero. No, créanme que no. Bueno, vamos a ir a checar cómo está la lavadora, a ver si ya acabó.
ya falta poquito tiempo para ir por los niños a la escuela. Entonces vamos a ver. Y no, falta todavía unos 5 minutos. ¿Tienes otro comentario de hate para mí? Muchos. ¿Muchos? A ver, dice mucho bla bla bla. Ese es uno. Otro, aburres. ¿Aburro? Bueno, yo creo que estamos en un país libre, así que cada quien puede expresarse como quiera y hacer sus propios videos de los temas que quiere. Nadie está obligado a ver mis videos, entonces por favor les sugiero, si les aburren mis videos, no verlos y ver algunos otros de otros temas más interesantes. Es una sugerencia nada más. Yo creo que, a ver, no vamos a leer todos los comentarios, de una vez les digo, o sea, es imposible. O sea, para empezar, el mismo YouTube tiene su propio filtro que elimina los comentarios así como los más groseros, o sea, que contienen realmente unas groserías y ni siquiera los veo. Si es un comentario como que más o menos que no sabe YouTube, o sea, entonces me lo muestra y yo lo puedo aprobar o no aprobar. Y algunos pues que sí YouTube aprueba, como esos que estoy leyendo. Entonces hay unos que son mucho peores, pero realmente no vamos a leerlos. Usted ya está ganando mucho dinero en YouTube. Mucho amor por México. Ajá. Solo quiere mantener esa falsa humildad para enriquecerse más. Ok, para empezar, no sé de dónde salió ese como estereotipo que todos los youtubers ganan mucho dinero. De hecho, quería hacer un video para ustedes como detrás de las cámaras donde muestro todo totalmente, o sea, sin ningún filtro, como cuánto gano por cada video. Yo creo que es interesante porque siempre, no sé, como que hasta yo cuando empecé YouTube yo pensaba que va a estar como muy distinto la cosa. Realmente varía muchísimo, pero en general es un trabajo muy duro. O sea, hay bastante esfuerzo detrás de cada video. Y lo que les puedo decir es que hay mucho más dinero invertido que he ganado realmente de los videos. De hecho hay bastantes comentarios así como que ay, pues vienes aquí otra youtuber que quiere aprovechar de los mexicanos. O sea, no entiendo de dónde sacan esa información, esa como suposición. Las personas están totalmente libres de ver mis videos o no ver los videos y realmente no les cuesta dinero verlos, ¿verdad? Es totalmente gratis. Una chica con acento extranjero, con audífonos y chamarra de casi $1,000 nos viene a dar clases de gentrificación. No lo sé, Rick, parece falso. De hecho, reí muchísimo con mi esposo cuando lo leímos. Y eso porque como íbamos a grabar el video de Cablebús, era como 5:30 de la mañana, o sea, hacía pero increíble frío. Entonces yo no tengo una chamarra así tan caliente, era chamarra de mi hija. Le dije, bueno, préstame tu chamarra para ese video. Y es una chamarra de Costco. No cuesta $1,000, créanme, o sea, para nada. Además, yo escribí que, pues, esa secuencia, ¿no? Que yo iba escuchando música, entonces me acerco a la cámara, quito los audífonos y música se para, ¿no? En el video. Y bueno, yo no tengo ese tipo de audífonos, yo siempre uso los audífonos esos de chicharrito. ¿Cómo se llama? ¿Chicharrito? Yo necesitaba de esos, como de esos grandes audífonos. De diadema. Como de diadema, sí, pero no los tenía. Entonces estábamos buscando en toda la casa a ver si, si tenemos por ahí unos audífonos. Y mi hijo tenía unos audífonos. Son de Walmart, creo, ¿verdad? Compramos en Walmart. En Walmart, pues nos costó como 100 pesos. 115 pesos. 115, ¿tú recuerdas? Bueno, 115 pesos, o sea, realmente, no sé, si ven, hasta le estaba tapando porque había como dibujitos de estrellitas, de cosas así, o sea, son de niños. Entonces, le estaba tapando así con la mano para que no se vea. Hicimos como varios cortos para que no se vea ese dibujito. Así que, no, amigos, o sea, no es la realidad. Bueno, amigos, ya yo creo que acabó nuestra lavadora y ya no hay tiempo para secar. De hecho, no sé por qué razón, yo pensaba que era como un poquito más económico. Pues son 70 pesos de lavada.
de una carga bastante chiquita. Pues eso sin secar, obviamente. A ver, para nuestra familia, con los niños chiquitos, pues va a salir bastante a la semana. When everything feels cold, everyone is on their way back home. No me agrada decir que los servicios de salud están bien. Seguro que te atendiste en privado. Ya he dicho en varios videos que no, yo me atendí en un hospital público. O sea, por alguna razón yo creo que sí pensamos que a veces en sector privado la atención es como que mejor, de mejor calidad y los medicamentos mejor, pero no siempre es así. O sea, para nada, yo tengo otra experiencia y pues eso es lo que de hecho platico en los videos. O sea, yo no estoy generalizando, solamente estoy platicando mi experiencia, como a mí me fue y a mí me fue muy bien. Y no siento que a mí me trataron diferente de las personas que se atendieron conmigo. Al contrario, con todos los pacientes que he platicado, y fueron muchísimos, créanme, después de esos 2 años, todos me han platicado que pues les ha ido muy bien, no tuvieron ninguna queja. O sea, sí hay que esperar mucho más tiempo, etcétera, pero pues te lo puedes entender, ¿no? O sea, el precio es totalmente incomparable. Tampoco estoy diciendo que toda la atención pública es excelente. De hecho, también por eso me atacaron mucho, que también me estaba como defendiendo al gobierno, que no es así, que me pagó el gobierno para promover, no sé, sus servicios o etcétera. O sea, no me pagaron. De hecho, pues yo como una persona normal y común tengo mis cosas a favor y también contras. Siento que pues es parte de... No puede ser todo de maravilla, pero tampoco puede ser todo mal. Yo veo que hay muchas cosas buenas y de eso hablo. Y no sé, en general yo creo que mi carácter es así, de enfocarse en cosas positivas. Obviamente entiendo que a lo mejor esa persona que escribió, pues a lo mejor tuvo una experiencia mala con sector público, entonces lo lamento realmente. Bueno, ya vinimos a la casa y pues como ya recogimos a los niños de la escuela, también quieren participar en el video. Así que vente. Hola. Te voy a leer un comentario de hate y tú vas a contestar por mí. ¿Por qué a los extranjeros les fascina tanto esta clase de videos? Todos sin excepción publican los mismos videos. La gran mayoría de las supuestas frutas exóticas se pueden conseguir en Europa y a nadie les causa admiración. Por favor, publiquen otra clase de contenido que a nadie nos interesa su reacción. Bueno, yo creo que eso de lo de que está hablando por todos, no, yo creo que no me está hablando por él, porque pues hemos visto bastantes comentarios muy bonitos diciéndole que qué bonito el contenido y cosas así. Entonces yo creo que pues nada más está hablando por esa persona. Y lo demás, pues si no le gusta el contenido, que se vaya a ver otro. Está bien, vale. Gracias. Ok, siguiente niño. Hola. Espera, primero vamos a hacerlo sospechoso. Canal que habla mal de México y de su gobierno. Canal que habla mal de México. Siento que es lo contrario, porque, o sea, se cuenta que tú haces videos, sí, como de buenos, y tú estás diciendo de malos. Ok, o sea, sientes que yo hago videos buenos de México. O sea, hablando bien de México. Sí. ¿Tú sientes eso? Ajá. Sí. Bueno, ya es todo, amigos. Adiós. Gracias por participar. Bueno, yo creo que voy a contestar ya último comentario porque son interminables esos comentarios. ¿Por qué pones ese título solo para hacer views? Todos los videos, o sea, tienen un título o una miniatura que puede atrapar y está un poquito más exagerada, digamos, de lo normal. Pero pues es una estrategia común para tener como más éxito en YouTube.
yo, digamos, no la inventé. Siempre trato, digamos, de cumplir la promesa con el título, con el nombre del video y con la miniatura. Es interesante también, de hecho, saber su opinión de ustedes. Yo siento que la crítica buena, digamos, que me pueda ayudar a crecer como canal, porque pues tampoco yo soy profesional en eso para nada. Estamos probando cosas nuevas, viendo consejos de otros youtubers. Entonces, si ustedes me pueden decir si algo no les parece de mis videos, también son bienvenidos. Me van a ayudar muchísimo en crecer y mejorar, obviamente, para ustedes, para que el contenido sea como más digerible e interesante para ustedes. Por favor, escríbanme en los comentarios, me gustaría leerlos. Y bueno, hice este video no para hacerme la víctima, es para reírme y aceptar que el hate pues sí existe. Pero también existe la gente amable que me escribe cosas muy lindas, que comparte mis videos, que me manda abrazos cuando hablo de temas fuertes. Y por cada comentario desagradable hay como 100 comentarios buenos. Así que gracias comentarios de hate, me hicieron más fuerte, más sarcástica y más creativa. Me dieron material para este video y seguramente para muchos otros. Como siempre, cuídense, pórtense muy bien, escríbanme comentarios lindos y nos vemos en el próximo video. Y si me van a escribir un comentario de hate, háganlo, pero por favor que al menos sea con buena ortografía.